Mis amados amigos y hermanos, quiera nuestro amoroso Señor dejar caer como gotas de lluvias refrescantes en medio del desierto sus más ricas bendiciones sobre nosotros. Reciban también nuestra sincera gratitud por la fidelidad de su sintonía a fin de compartir con nosotros estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. Y ahora, palabras de sabiduría. Hechos 9, 1 y 2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres y mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Del más tenaz al más extraordinario. Podría ser una frase de las tantas que pudiera usar un escritor, narrador o expositor de la palabra para comenzar a describir el gran cambio que el Espíritu Santo operó de manera sorprendente en la vida de Saulo de Tarso, para convertirlo en el apóstol Pablo. Convertirlo del más tenaz perseguidor de la iglesia cristiana al más extraordinario exponente y defensor de la fe cristiana. Dios, en su omnisciencia y soberanía, determinó que alrededor del año primero de nuestra era, es decir, después de Cristo, en una de las ciudades más grandes y florecientes del Imperio Romano, ubicada en la costa nordeste del Mediterráneo, nos referimos a Tarso, capital de Cilicia, en Asia Menor, naciera un precoz y brillante niño con un intelecto fuera de lo común e hijo de padres judíos, aunque ciudadanos romanos y de buenos medios económicos, lo que permitió que desde muy temprana edad fuera influenciado e instruido en la ley de Dios, teniendo a su disposición los mejores maestros y rabinos de la época. Lo dicho anteriormente es solo un corto preámbulo que debe motivarnos a conocer un poco más acerca de la vida pre- y post-conversión de este extraordinario siervo del Señor. Un siervo digno de ser imitado por todo creyente. El hombre que tuvo privilegios de Dios que ningún ser humano ni ninguno de los demás apóstoles tuvo, como haber recibido del Señor la revelación del misterio de su iglesia, haber sido llevado a presenciar el cielo de Dios y ser regresado para seguir su obra aquí en la tierra. Si algún ser humano merece el título de padre de la iglesia, ese le pertenece a Pablo. Y por último, si el título de cabeza de la iglesia no fuera exclusivo del Señor Jesucristo, como dice el propio Pablo por guía e inspiración del Espíritu Santo, ese título, ¿a quién
creen ustedes que le correspondería? Al mismo Pablo. Con los versos leídos más las notas anteriores, abrimos la puerta para internarnos en el importantísimo capítulo 9 del libro de los Hechos, pidiéndoles por favor a todos ustedes que repasen la lectura de este interesante capítulo cada día mientras lo estemos estudiando. Como en los capítulos pasados, seguiremos disfrutando de los edificantes comentarios de Matthew Henry, traducidos y adaptados al castellano por don Francisco Lacueva. Hoy con el tema la conversión de Saulo en San Pablo. Hechos 9, 1 al 3. Saulo ha sido mencionado 2 o 3 veces en el relato de Esteban. Su nombre en hebreo era Shaul, que significa pedido a Dios. Su nombre romano era Paulus, Pablo, que significa poco. Había nacido en Tarso, ciudad de Cilicia, y había heredado de su padre la tan estimada ciudadanía romana. Tanto su padre como su madre eran hebreos de raza, por lo que él se llama a sí mismo hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, como el otro Saúl, primer rey de Israel. Tarso era una ciudad importante y allí es probable que Saulo aprendiese las primeras letras, pero su educación rabínica fue obtenida en Jerusalén, a los pies del gran sabio Gamaliel. Era persona de amplia cultura, tanto hebrea como griega, y había aprendido también el oficio de fabricar lonas para tiendas de campaña, cosa frecuente entre judíos letrados. Cuán malísimo era antes de su conversión, pues era quizás el más acerbo enemigo del cristianismo, aunque en cuanto a la justicia que es en la ley, era irreprensible según Filipenses 3:6. Un hombre de buenas costumbres, pero enemigo y perseguidor de los cristianos. Y tan mal informada estaba su conciencia que pensaba que con ello prestaba a Dios un gran servicio. Su enemistad y furia en general contra la religión cristiana, dice la palabra que Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, etc. Las personas perseguidas eran los discípulos del Señor. Como a tales los odiaba y perseguía él. Estas amenazas de muerte eran para Saulo como el aire que respiraba. La expresión recuerda, dice Trenchard, la embestida de los dragones fabulosos, cuya respiración era fuego mortífero que devoraba a sus víctimas. Respiraba muerte contra los cristianos donde quiera que se encontraba. Su enemistad especial contra los cristianos de Damasco. Saulo no estaba tranquilo mientras haya un cristiano en tranquilidad. Y por eso, al oír que los que estaban allá en Damasco estaban muy tranquilos, resuelve ir allá para perturbarles la paz. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. El sumo sacerdote no necesitaba que nadie le incitase a perseguir a los cristianos,
pero parece ser que el joven fariseo ardía con mayor celo y furor que el viejo sumo sacerdote. Así que como los prosélitos que los escribas y fariseos hacían resultaban ser hijos del infierno 7 veces más que ellos mismos, la comisión que Saulo deseaba era que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino, es decir, el camino de Cristo, los trajese presos a Jerusalén. Todas las sinagogas, tanto de Palestina como de la dispersión, prestaban esta deferencia en materias de religión al sumo sacerdote y al Sanedrín. Obtuvo pues orden para traer a Jerusalén como criminales cuantos cristianos hallase en Damasco. En esta tarea se hallaba ocupado Saulo cuando la gracia de Dios obró en él aquel cambio tan grande. Que nadie desespere de la gracia regeneradora para la conversión de los mayores pecadores, ni de la misericordia perdonadora de Dios para el mayor pecado, puesto que Saulo mismo obtuvo esa misericordia de parte de Dios. Que el Señor, amados amigos y hermanos, nos ayude a internarnos en este capítulo y meditar en el poder, la omnisciencia y la soberanía de Dios en su obra. Y que nos ayude a comprender que la gracia de Dios es mucho mayor que todos los pecados que algún pecador pueda cometer. Solo que para obtener perdón necesita humillarse y comprender que es un pecador, como lo comprendió Pablo, que veremos más adelante en los relatos que siguen, para alcanzar esa gracia. Dios, en su amor y misericordia, quiere salvar al más vil pecador. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a comprender su palabra y a buscar cada día su gracia. Amén.